El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. Nosotros tuvimos un paciente con infección por el virus del VIH, estaba ya en SIDA y hizo una infección por mucormicosis. Y ese nitrógeno lo va a aportar el excremento de aves y de murciélagos. Okay. Entonces eso prácticamente está en toda Venezuela. Y en las pacientes que están inmunocomprometidos pueden inclusive llegar a la muerte. De conseguir un cirujano que tenga la disposición de, por ejemplo, quitarle media cara a un paciente, quitarle el material óseo. Este programa es presentado por Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Clínico La Trigaleña, Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa Infecto Sentido. Yo soy el doctor Leonardo Cruces, yo soy médico internista e infectólogo. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante que quizás si no lo sospechamos no lo planteamos, pero forma parte del día a día de cualquier tipo de consulta, sobre todo para nosotros como infectólogos e incluso para muchos dermatólogos. Hoy vamos a hablar sobre micosis, tanto micosis superficiales como micosis profunda. Vamos a recordar que las micosis superficiales son un tipo de infecciones que están limitadas a ciertas capas queratinizadas, como puede ser pelo, uñas y anexos. Y las micosis profundas o sistémicas son infecciones causadas por hongos que pueden afectar ciertos órganos. Y de allí parten las manifestaciones clínicas con diferentes tipos de complicaciones que pueden existir. Y para esto traemos el día de hoy un invitado maravilloso, profesor y gran amigo, el licenciado Fernando Gómez Daza. El licenciado Fernando Gómez Daza es licenciado en bioanálisis, egresado de la Universidad de Carabobo. Hizo una especialidad en micología médica, hizo un máster en educación superior, es docente del posgrado de la Universidad de Carabobo y del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, miembro de la Asociación Venezolana de Micología y actual vicepresidente, miembro titular de la Sociedad Venezolana de Microbiología y miembro afiliado a la Sociedad Venezolana de Dermatología. Y una de las cosas importantes es que a través de las redes sociales, en Instagram, tiene grandes y maravillosas publicaciones de unas fotos increíbles porque es apasionado a la fotografía, ¿ok? Micopiel, su Instagram, bastante importante. Además de múltiples trabajos de investigación. Licenciado Fernando, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por la invitación que me hiciste para compartir con los que van a ver este programa lo relacionado con la micología, que es la ciencia que estudia los hongos. Especialmente vamos a hablar de la micología médica. Micología médica, correcto. Si nosotros hacemos un bosquejo bastante importante en nuestro país y nos ubicamos por zonas geográficas, nosotros podemos tener micosis en ciertos estados que pueden ser muy típicas o autóctonas de ellos. Sí, eso se debe a que los hongos son organismos vivos que tienen nichos ecológicos específicos. Okay. Entonces hay ciertos hongos que les gustan una cantidad de agua, cantidad de materia orgánica específica. Entonces hay micosis profundas que es producido por ejemplo, el Histoplama capsulatum, Okay. que le gusta la alta humedad, suelos contenidos altos en nitrógeno, y ese nitrógeno lo va a aportar el excremento de aves y de murciélagos. Okay. Entonces eso prácticamente está en toda Venezuela. Correcto. Otros hongos, por ejemplo el Paracoccidioides, Okay. ya se dice SP porque actualmente hay varias especies que se han aislado. No solamente era el Paracoccidioides brasiliensis, sino por ejemplo ya hay 4 especies más. Y en Venezuela ya se ha descrito que la cepa que tenemos nosotros es Paracoccidioides venezuelensis. Okay. Entonces él le gusta suelos ácidos, ¿verdad? Una altitud de más o menos 600 a 1000 metros de altitud. Entonces, la zona, por ejemplo, de la cuenca del lago de Carabobo, del lago de Valencia, es un nicho ecológico de él. Bueno. Por eso que la zona sur de nuestro estado, de Huigüe, ahí también había plantaciones de
de café y de maíz, ese es el nicho ecológico de ese hongo. Solamente para mencionar dos ejemplos. Claro, fíjate que tenemos altas zonas de incidencia, como por ejemplo, como usted conversó, la histoplasmosis específica, por ejemplo, en el estado Falcón, Miranda, e inclusive las cuencas del lago de Valencia, que también Ujú, puede haber histoplasmosis, la sí. paracoccidioide, sobre todo lo que es todo el eje cafetero, los Andes y la Ujú, zona central, y la esporotricosis, que también puede estar en zonas rurales, como por ejemplo la región andina y Lara. correcto. Según las características que usted comentó, medioambientales, el crecimiento de ella. Pero en su experiencia, hablemos un poco, licenciado Fernando, sobre el reporte y estadística en su laboratorio. Es muy común las micosis que usted diagnostica allí, es muy común tener reportes. Sí, bueno, yo me dedico únicamente a la micología. Ok, Entonces, los pacientes realmente llegan al clínico como a ti, a los correcto. médicos infectólogos, internistas, dermatólogos, aquellos órganos donde los hongos les gusta producir patología en el humano. Entonces, la primera impresión clínica lo hace, disculpa que repita, el clínico, y Correcto. le remiten al laboratorio para confirmar o descartar dicha enfermedad. Entonces, va a depender de los pacientes que ustedes vean y los refieran. La mayor incidencia, y es a nivel mundial también, son las micosis superficiales, entre ellas las dermatofitosis. Y Correcto. dentro de las dermatofitosis son las tiñas de las uñas y la tiña del cuerpo. En el estrato adulto, ¿ve? Pero en niños, básicamente, son las tiñas del cuero cabelludo. Por Ok. ejemplo, candidosis también es una enfermedad que puede afectar a cualquier grupo etario. Está dentro no de las micosis superficiales, sino micosis oportunista, Correcto. porque nosotros somos los que le vamos a dar el oportunismo a ese hongo para que produzca una patología. De hecho, la cándida es un habitante normal, o sea, pertenece a la microbiota de nuestro cuerpo, del tubo Ujú. digestivo, de la piel, y así sucesivamente. Ahora, de enfermedades oportunistas está la aspergilosis, la histoplasmosis y la paracoccidioidomicosis, ya que, como le dije, en el estado Carabobo es una micosis endémica. Y la histoplasmosis, que es cosmopolita, la vamos a encontrar en cualquier parte de Venezuela y del mundo también, pero se relaciona actualmente esa micosis con la inmunosupresión de ciertos pacientes. Entonces, actualmente se ha visto una alta incidencia de pacientes que presentan inmunodeficiencia, en especial la del SIDA, Ujú. cuando ya están en fase SIDA y los pacientes, no, por supuesto, no han recibido tratamiento. Correcto. Ese hongo está en nuestro cuerpo. Porque esas esporas se inhalan, quedan en el pulmón, se diseminan al sistema retículo endotelial, ya que cada micosis o cada hongo tiene unos órganos específicos. Correcto. Se queda latente y cuando viene la inmunosupresión se Desarrolla los manifestos. reactiva la enfermedad y puede migrar inclusive a piel y es cuando ustedes pueden Correcto. hacer el diagnóstico presuntivo que se confirma a través de las pruebas de laboratorio. Ahora, si nosotros podemos definir, darle una definición a histoplasmosis y aspergilosis, ¿cómo definimos la histoplasmosis? ¿Cómo definimos Ok, brevemente la aspergilosis? perfecto. Brevemente, la histoplasmosis se puede definir como una micosis sistémica o profunda, pero también endémica, Correcto. porque para clasificarla de esa forma tiene que ser un hongo que esté englobado en un orden específico taxonómicamente, Ujú. que tenga un nicho ecológico específico, que pueda atacar a personas sanas y producir una enfermedad. Y en las pacientes que están inmunocomprometidos pueden inclusive llegar a la muerte. En cambio, la aspergilosis es considerada una micosis netamente oportunista. En una persona sana completamente no debe producirse esa enfermedad. Ujú. Se va a producir porque nosotros le damos esa oportunidad para que ellos produzcan. Y puede ser de acuerdo a donde esté, donde llegue el hongo, puede ser una micosis cutánea, una aspergilosis cutánea, Correcto. subcutánea o diseminada. Ujú. Ahora, de ellas dos, ¿qué es lo más común en su consulta? Bueno, en mi consulta eso, especialmente para mí, la histoplasmosis. La histoplasmosis. Pero eso depende de la técnica con que tú hagas los diagnósticos y a donde tengas tu target. Por Ok. ejemplo, como los micólogos que se dedican mucho o que están en terapia intensiva en una clínica, le van a llegar más la micosis oportunista. Ujú. Yo trabajo independientemente y me refieren muchos médicos, en especial dermatólogos, y las micosis superficiales son van a ser las de mayor La incidencia. mayor incidencia. ¿Qué factores están asociados
a estas infecciones, tanto para la aspergilosis como la histoplasmosis? Bueno, siempre la inmunidad de cada paciente, Ok. la actividad que desarrolla cada persona. Vamos a poner esos dos ejemplos que tú escogiste. Por ejemplo, la histoplasmosis, como vive en esos nichos ecológicos de Ujú. alta humedad y alto contenido de nitrógeno, entonces en esas casas que tienen depósitos, que tienen palomares, que tienen murciélagos, hay Correcto. excrementos de esas aves, hay humedad, entonces en ese sitio va a desarrollarse el hongo, esos conidos se inhalan, Ujú. sí, se inhalan por la persona susceptible y Correcto. quedan alojados en el pulmón. Y a veces, si tú estás inmunocompetente, se quedan inertes ahí en el pulmón o en otros órganos. En cambio, en la aspergilosis le gusta también sitios también húmedos, pero especialmente excrementos de palomas. Eh, en todos los edificios hay cornisas donde hay Ujú. palomas, hay humedad, ahorita que vienen las lluvias, entonces esos excrementos y esa tierra se mezclan, se aerolizan, hay brisas y se inhalan. Entonces puede inhalarse, producir una histoplasmosis pulmonar, puede Claro. haber un accidente, se Ujú. inocula el microorganismo a través de la piel Ujú. y hay aspergilosis ótica, Exactamente. cutánea, hay de todo. Claro, según el sitio donde se desarrolla, depende la manifestación Sí. clínica. Hay otras micosis que puedan tener una relevancia tan importante como la histoplasmosis y aspergilosis, desde su punto Claro, de vista. claro. Por ¿Como ejemplo, si cuáles? estamos hablando de las oportunistas, la Ujú. criptococosis. La Tú que eres criptococosis. infectólogo, Ujú. trabajas con pacientes inmunocomprometidos y Correcto. hay una alta incidencia de criptococosis, meningia, en Ujú. esos pacientes que padecen del SIDA. Pero en la actualidad la histoplasmosis tiene mayor incidencia que la cripto. Pero hace muchos años atrás, cuando comenzó el SIDA, la criptococosis fue la primera enfermedad, una de las primeras enfermedades o infecciosas Ujú. que se relacionó con el síndrome de inmunodeficiencia De- humana. correcto. Se dijo que era el despertar del gran dormido. Sí, Ese hongo está exactamente. en la naturaleza, también está en los duraznos. O sea, cada hongo tiene un nicho ecológico distinto y nosotros inhalamos diariamente muchos microbios, pero nuestro sistema inmunológico lo Te deja permite evadir de cierta evadir manera. pero Ujú. muchos se quedan inertes. O sea Ujú. que normalmente en el pulmón hay muchos microorganismos que no han muerto. Se quedan ahí y cuando viene una inmunosupresión por X causa, se replican y producen la enfermedad, entre ellos la tuberculosis y muchas otras más. Y virosis también. Correcto. Ahora, ¿hay formas clínicas para diferenciar a cada una de ellas? Sí, como... Usted cuando le llega, disculpe, cuando Ah, usted le llega ese paciente a su unidad, a su consultorio, y usted lo ve clínicamente, ujú. usted puede diferenciarlo, una aspergilosis, una histoplasmosis o cualquier otro tipo de micosis, una de la otra. Sí, por sus Ok. características clínicas, porque cuando uno tiene el conocimiento de cada patología Ujú. micótica, cada una tiene unos comportamientos específicos, pero hay unos que también se solapan. Por Correcto. eso que hay diagnósticos diferenciales, Ujú. tanto con otras enfermedades sistémicas que no son micóticas, pero contra otros hongos también. Entonces, por ejemplo, este fin de semana me llegó un paciente, o sea, me enviaron una muestra con un paciente que está en el Hospital Central de Valencia, en la ciudad hospitalaria, pues. Ujú. Paciente diabético, descompensado, con cetoacidosis y con una necrosis en paladar. Ok. Entonces ya el disco duro te dice eso corresponde a una mucormicosis. Ujú. Pero hay una aspergilosis rino-órbito-cerebral que Ujú. cursa con características similares. Similares. Entonces la observación al microscopio, que es el examen directo, que vamos a hablar más adelante sobre las técnicas Ujú. diagnósticas, son hongos distintos. Correcto. Aunque los dos hongos son hifales, son Ujú. filamentos, el de aspergillus son delgados, segmentados, en cambio el del mucor son anchos y no segmentados. Claro, tiene unas Y el características. comportamiento clínico es distinto y la terapéutica es distinta. Por eso es que hay Correcto. que definir y acertar bien en el diagnóstico. Eso es como un ejemplo, Ujú. que pueden producir lesiones en el mismo tejido con características clínicas similares, pero son hongos distintos con comportamiento clínico distinto. En la mucor, Completamente. una prácticamente es casi mortal en poco tiempo y en la perilosis puede cursar crónicamente. Sin embargo, hemos tenido casos de pacientes con mucormicosis con una muy buena evolución clínica. Eh,
quizás es poco, pero sí hemos tenido. Nosotros tuvimos un paciente con infección por el virus del VIH, estaba ya en SIDA, y hizo una infección por mucormicosis. Claro, ¿qué fue lo clave? Que tuvo se le hizo un procedimiento quirúrgico oportuno y recibió el tratamiento, en este caso antimicótico, necesario para que pueda matar o de cierta manera el hongo, y el y lo paciente, consiguió. exacto, y el paciente evolucionó maravillosa clínicamente. Todavía ese paciente está por allí caminando. Pero lo dices, ese caso que tú estás refiriendo, Ujú. es como que se alinearon los planetas. Porque lo primero en esa micosis oportunista es Sí, tratar claro, el factor predisponente que es la inmunosupresión. correcto. Puede ser un diabético, puede ser un neutropénico. Hay que Claro. averiguar qué es lo que le ¿Qué está es lo que causando. ocasionó que el Y hongo segundo, creciera? el acto quirúrgico inmediato. Entonces, Ujú. conseguir un cirujano que tenga la disposición de, por ejemplo, quitarle media cara a un paciente, quitarle Claro. el material óseo. Ujú. Actualmente el que está en el hospital todavía no le han realizado el acto quirúrgico porque todo va a depender. Hay muchas características. En la época de COVID, Ujú. ese es el famoso mal llamado Hongo hongo negro, negro, que no es correcto. negro, es Ujú. hialino, es transparente. Lo que es negro son las lesiones, Ujú. porque produce una necrosis. Él invade los vasos sanguíneos, no hay circulación sanguínea y por supuesto el tejido muere, y cuando muere es oscuro. Claro. Pero se asoció al COVID-19 porque eran pacientes que tenían esa patología, pero le indicaban esteroides para salvarle la vida. Ujú. Entonces llegaba un momento que estaban inmunosuprimidos. Y aquí en nuestro estado Carabobo tuvimos una alta incidencia de mucormicosis netamente de maxilar. Sí, Entonces, cuando correcto. salían de la inmunosupresión o cuando bajaron los niveles de esteroides, Ujú. recuperaban su inmunidad, y realmente de los 11 casos que estuvimos manejando, uno solamente falleció, Ujú. pero con una sobrevida alta de todos, a Claro. diferencia de otras micosis, Claro, de otras y mucormicosis. la calidad que viene posterior a la recuperación de la Claro, infección. sí. Ahora, la utilidad, vamos a hablar un poco sobre la utilidad de las pruebas diagnósticas. Tanto cultivos, tinciones, biopsias, serología y galactomanano. ¿Cuál es la utilidad diagnóstica basada en cultivos para los diferentes tipos de micosis? Ok, como todo, la micología entra dentro de la microbiología, Ujú. y el gol estándar de cualquier enfermedad infecciosa es el aislamiento del microorganismo para identificarlo, Correcto. porque con la identificación exacta ustedes los clínicos pueden tener un plan terapéutico excelente. Eh, entonces, cuando te llega a uno la muestra o le llega el paciente para tomar la muestra, uno lo que hace primero es visualizar ese tejido al microscopio para ver los elementos fúngicos. Correcto. Hay hongos que son levaduriformes, que son unicelulares, y hay otros hongos que son miceliales, que son como filamentos. Entonces ya por ahí hay unos hongos que tienen pigmento, hay otros que no tienen pigmento. Entonces el experto en el área ya va, al observar al Lo puede microorganismo, diferenciar. lo puede diferenciar fenotípicamente. Ujú. Luego esa muestra se cultiva en medios especiales para hongos, y a su vez inhibiendo otros microorganismos como las bacterias, Ujú. para que solamente se desarrollen los hongos, y de acuerdo a sus características macroscópicas y microscópicas podemos llegar al agente etiológico utilizando pruebas bioquímicas. También hay otras herramientas, hay biomarcadores, que son técnicas que son mucho más rápidas que el cultivo, porque los hongos a veces se demoran mucho, algunos hongos se demoran hasta 40 días en desarrollarse. Correcto. Estos biomarcadores, lo esencial de estas pruebas es que pueden dar presunción de la enfermedad, inclusive antes de que tenga manifestaciones clínicas. Correcto. Uno de ellos, por ejemplo, hay biomarcadores que son panfúngicos. ¿Qué significa eso? Que si te sale positivo ese marcador, tienes una micosis, pero no sabes cuál es. Ok. Como el 5-beta delta glucano. Ajá. ¿Entiendes? Entonces, ese es un marcador panfúngico. Ok. Los glucanos. Hay otros marcadores más específicos como el galactomanano de Aspergillus, Correcto. que tiene una alta sensibilidad y especificidad para el Aspergillus. Ujú. Pero dicha prueba también tiene falsos positivos y falsos negativos. Claro. Por eso que ustedes cuando piden esa prueba tienen que estar pendientes sobre
la calidad de la muestra y cuáles son los falsos positivos y negativos. Exacto. ¿Y qué Por factores ejemplo, influyen para que pueda pacientes creer? Claro. que tengan una micosis puede dar, otro tipo de micosis puede dar positivo. Correcto. Porque el galactomanano es una proteína que está en la pared del hongo que el aspergillus lo tiene en mayor cantidad que otros hongos. Claro. Pero una histoplasmosis te puede dar positividad. Ajá. Pacientes que están administrando antibioticoterapia que vengan de un penicillium, como la penicilina, por ejemplo, Claro. te da positivo. Que muchos pacientes que están hospitalizados y reciben alimentación parenteral a través de alimentos con soya, te da positividad también. Claro, exacto. Depende, la interpretación en este caso del galactomanano depende de la clínica y de los factores relacionados al paciente. Y de cuántas pruebas tú le haces. Con ¿Y de una cuándo? sola prueba Claro, no se es recomienda suficiente. exactamente. Y está diseñado es para aspergilosis invasiva, Claro. aguda. Fue diseñada solamente para pacientes hemato-oncológicos. Eso le iba a decir, ¿Entiendes? la utilidad del galactomanano, Sí. sobre todo en pacientes hemato-oncológicos. Recuerdo que cuando rotamos por la unidad de médula ósea allá en el Hospital Central, estos pacientes que venían de una neutropenia profunda, pacientes que venían de trasplante porque tenían leucemias, linfomas o mielomas múltiples, que tenían alto riesgo de micosis o, en su defecto, que habían desarrollado fiebre continua durante más de 5 días, el galactomanano entra en utilidad en este tipo de Por pacientes. lo que dije anteriormente, porque a veces normalmente es positivo antes de tener manifestaciones clínicas. Correcto. Y en esos pacientes neutropénicos puede es una muerte segura. Entonces lo tratan inclusive antes de tener manifestaciones para tener una sobrevida. Exactamente. Ahora, cuando muchos médicos solicitan realizarles biopsias a diferentes tipos de tejido porque hay un diagnóstico diferencial entre algunas micosis o algunas patologías oncológicas, etcétera, etcétera. Con esas biopsias se pueden realizar ciertas tinciones especiales al tejido para nosotros también determinar la presencia de micosis. Sí, ¿Qué utilizamos? Normalmente los patólogos utilizan la hematocilina eosina. Correcto. Pero los hongos tienen pared, a diferencia de nosotros que no tenemos pared en las células. Nosotros solamente tenemos membrana. Los hongos tienen membrana y pared. Entonces, esa pared impide que la hematocilina eosina las tiñe. Okay. Entonces, hay tinciones especiales como a través de la plata, que es el Gomori-Grocott, y el PAS, que va a teñir específicamente a la pared de los hongos para tener un diagnóstico morfológico. Claro. Y la biopsia es algo fundamental, hablando de la aspergilosis, porque si todas esas pruebas biomarcadores son diagnósticos presuntivos, porque para confirmar, por ejemplo, una histoplasmosis, una aspergilosis pulmonar invasiva, se necesita visualizar el hongo en el tejido como una biopsia. Exacto. O el cultivo de una muestra estéril, como por un lavado broncoalveolar. Claro. Pero, por supuesto, esos pacientes, por ejemplo, en la era del COVID, que hubo mucha histoplasmosis y se relacionó con una sigla que se llamaban CAPA, era difícil a esos pacientes hospitalizados en terapia intensiva tomar una biopsia pulmonar y hacer un lavado broncoalveolar. Entonces, Exacto. todos esos diagnósticos de aspergilosis en pacientes con COVID-19 eran diagnósticos presuntivos, pero Correcto. igualmente se trataban. Pues. Pero de igual manera se Igual las radiografías, las imágenes. Entonces, todo eso se hace en una conjunción para llegar a un diagnóstico certero. ¿Utilidad de la serología para hongos? Es muy útil porque a través de esa prueba que tiene muchos años, es muy noble, se determinan anticuerpos. Los biomarcadores que dije antes se determinan antígenos. En cambio, la serología para hongos determina anticuerpos. Correcto. Entonces, clásicamente se determinan 5 hongos distintos. Entonces, hay cada enfermedad se determina para Histoplasma capsulatum, para Coccidioides brasiliensis, 5 hongos. Pues. Y cada hongo va a tener una especificidad y una sensibilidad. Claro. Por ejemplo, básicamente para la histoplasmosis tiene una alta sensibilidad y especificidad para histoplasmosis crónica. Okay. Al igual que en la paracoccidioidomicosis tiene prácticamente 100% de especificidad y un 80% de sensibilidad. Cada hongo tiene unos parámetros distintos. Se sigue usando. Se van a determinar anticuerpos solamente. Correcto. Y ahí depende de la interpretación de nosotros como clínicos también, a través de ciertos estudios, por ejemplo, imágenes, y corroborar la clínica con la epidemiología para nosotros tomar en cuenta el diagnóstico. Eso es importante, porque son micosis endémicas que de donde provenga el paciente ya ustedes tienen una presunción. Correcto. ¿Qué es difícil tomar estas muestras de cultivo y hay riesgo cuando se cultiva este tipo de hongo? Bueno, dependiendo. Las micosis superficiales, los pacientes llegan a mi laboratorio y uno toma la muestra del estrato córneo, de la piel, uñas o pelos. Okay. Eso, y no hay una forma de contagio
prácticamente al operador. Con respecto a las micosis profundas, tomar la muestra y contagiarse es casi imposible porque normalmente en la micosis profunda el contagio es del el hongo que está en el medio ambiente, se inhala y queda en el pulmón. Se desarrolla un tipo de hongo en el ambiente está como micelio, como Ujú, hifa, pero en el humano está como levadura. Y la claro, levadura no contagia a otra persona. claro. Pero al procesarla en el laboratorio, la micosis profunda sí tiene un alto riesgo de afectar al operador, ya que esos conidios, si no se manipulan bien, puede inhalar el operador y producir una enfermedad. Entonces se recomienda trabajarlo en laboratorios de alta seguridad. Claro. Ahora, licenciado Fernando, ¿cuáles serían las grandes recomendaciones para los clínicos frente a los diferentes tipos de micosis? ¿Qué recomienda usted para al momento de la sospecha, al momento de tratarlo y al momento de Ok. prevención? Comenzamos por lo que yo hago con ustedes, por ejemplo, en el posgrado, la educación. Ujú, La educación y la formación del clínico en la micología es fundamental, porque las micosis están donde hay micólogos, donde hay un clínico que sospecha de correcto. la enfermedad y cuenta con el recurso humano para confirmarla a través de diferentes métodos de laboratorio. Por ahí. Entonces, primero la clínica de ustedes, de los médicos, para sospechar de esta micosis, porque como dije al principio, cada micosis tiene unas manifestaciones clínicas. Correcto. Entonces, ustedes se hacen un mapa mental para descartar la micosis y bueno, y refieren a los pacientes. Entonces, pueden tomar la muestra de acuerdo al órgano afectado. A veces ustedes son los que tienen que tomar la muestra en acto Ujú, quirúrgico y trasladar la muestra en medios especiales al laboratorio para confirmarlo, ¿eh? Entonces, correcto. y cada cosa tiene su técnica. Exactamente. Pero la educación médica continua, como lo que estamos haciendo ahorita, es fundamental para que piensen en hongo, Claro. porque las enfermedades micóticas están presentes de toda la vida, pero a medida que hay conocimiento en ellas y técnica diagnóstica, se está aumentando la incidencia. Exactamente. Una de las cosas importantes que tenemos que recordar es que las micosis están más presentes que nunca. Y si nosotros tenemos sospecha clínica, epidemiológica de que eso es un tipo de micosis en específica, no dudemos en tomar muestras, no dudemos de comunicarnos con los expertos en el área para poder tratar a nuestros pacientes y darle mejor calidad de vida. El día de hoy estuvimos conversando con el licenciado Fernando Gómez Daza. Licenciado, gracias por esta tarde y por sacar un espacio de su agenda para acudir con nosotros el día de hoy acá. Gracias a ti por la invitación y me siento orgulloso de ti porque la semilla que se sembró en el posgrado de infectología y que lo regué con los seminarios que ustedes mismos daban, Correcto. dieron fruto, que fíjate que está tomando este tema para tu programa, que te auguro un gran éxito y en este emprendimiento. Gracias, licenciado. Con nosotros estuvo el licenciado Fernando Gómez Daza, excelente micólogo para nosotros los clínicos, ¿ok? Y gran amigo. Gracias a todos ustedes por estar pendientes. Nos vemos en un próximo episodio de Infecto Sentido, donde vamos a estar conversando sobre temas relacionados a la infectología, incluso a la medicina interna. Este programa fue presentado por Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Clínico La Trigaleña,